La vida es un instante, y más que pensar en vivir sin freno, vale la pena frenar y meditar en mi presente, en quién soy y para dónde voy, teniendo siempre en mente que mi pronto futuro es eterno. Soy Paesistan y esto es Podcast Instantáneo. A Jesús le gusta la música. Definitivamente, de él proviene todo, ¿verdad? En el cielo se generó la música, allá empezó todo. Y este segundo episodio de Podcast Instantáneo lo quiero abrir primero agradeciéndoles por el apoyo al primer episodio. Gracias por vuestros comentarios y la idea es que esto siga creciendo, que este mensaje, que estas reflexiones lleguen a mucho más gente, así que les invito a que compartan, a que dejen sus comentarios en redes sociales y en nuestro canal de YouTube, dejen ahí sus comentarios. Pero quiero empezar ya, y quiero empezar de nuevo mencionando a mi papá, porque él solía contarme que cuando yo tenía entre 2 o 3 años, tuve una pequeña guitarra de madera a la que yo le llamaba rin rin y de la que no me separaba. Cuando me la quitaban, entonces se formaba una discusión padre-hijo que no querrán conocer, pero podría decirles que mi alegato nacía de una fuerte emoción que afectaba los movimientos musculares de mi aparato respiratorio y mi laringe, y eso modificaba el tono de mi voz, que en ese momento se convertía en un tono grave, contorno plano, y lo que más se lograba comprender era un así, sostenido y bien grave. Entonces, desde que tengo memoria, la música ha hecho parte de mi vida. Primero con el rin rin, luego en los coros infantiles de la iglesia junto a mis 2 hermanos, en casa jugando al culto, oyendo en los 90 desde Marcos Witt hasta Guardian en la radio. Y es que la música está por todas partes, desde la melodía de un pajarito hasta el claxon de un coche, el estridente freno del metro llegando a la estación, está en el aire, en la lluvia, en todo. La música es arte. Y he tenido el privilegio divino, digo yo, de poder cantar desde pequeño, pero hasta los 15 años me di cuenta que además se me había dado la habilidad de escribir rimas y agregarles melodía. Pero solo fue hasta los 18 cuando toqué una guitarra por segunda vez, ya que venía de tocar el rin rin. Así que la música significa para mí algo celestial. Es arte, un arte profundamente inspirado, realizado y dedicado al mejor y más grande artista de todos los tiempos. Estamos hablando de Jesús. Y ya sé que la palabra artista puede que para algunos corte un poco el momento especial, porque a veces parece que la relacionáramos con algo inapropiado de nuestro vocabulario. Quizás por el hecho de no estar registrada como tal en la Biblia, aunque sí se haga mención de artesanos, por ejemplo en el libro de Éxodo, ya que allí encontramos a Jesús diciéndole a Moisés que había llamado por su nombre a un chico. Y aquí encontramos un dato importante. Jesús lo llama, ¿por qué? Por su nombre. Jesús nos llama por nuestros nombres, porque nos conoce, nos creó, Él nos identifica, Él sabe de nuestras capacidades. Y aquí viene el siguiente dato más interesante aún. Lo había llenado de su espíritu, le dio sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte y lo dotó de todo esto para una tarea específica: inventar diseños, trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Eso significa que a Dios le gusta el arte, pero el arte bien hecho. El arte que glorifica a Dios tiene que mostrar sabiduría, inteligencia, ciencia. El arte que refleja la obra de Dios es creativo, es inteligente y está bien hecho. Y será valioso y aceptado por Dios, que es lo más importante, ¿verdad? A eso debemos apuntar cada vez que una idea nos llegue a la mente. Indiferente de lo novedosa y original que pueda llegar a parecernos, todo proviene de Él. Por eso la gloria es para Él, señores. Me busqué cuál es la definición de arte ahora. Y resulta que las artes son un fenómeno social, un medio de comunicación, una necesidad del ser humano de expresarse y comunicarse mediante formas, colores, sonidos, movimientos. El arte es un producto o un acto creativo. Por ende, el que realiza una obra de arte es un artista. ¿Y qué es un artista? Pues una persona que practica alguna de las bellas artes. ¿Y qué son las bellas artes? La música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza y la poesía. En especial si se dedica a ello profesionalmente. Eso sería un artista. Y hablando concretamente de la música, que es lo que a Jesús le gusta, es el arte que combina los sonidos conforme a los principios de la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre. Pero por loco que suene, esto no comenzó con un ser humano. Todo esto se gestó en el cielo,
tiene un origen celestial, un origen divino. De ahí que una buena interpretación nos hace sentir que volamos, ¿verdad? El hombre no dio origen a la música. La Biblia dice que hay música y canto en los cielos mismos, donde las criaturas espirituales cantan alabanzas alrededor del trono de Dios. Fue Él quien dio la música al hombre. Él puso en nuestros corazones el amor por ella. El hombre de fe sabe que la música es sobre todo un regalo de Dios. La música juega un gran papel en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Encontramos grandes músicos. La música ocupaba un lugar muy importante en la vida de los hebreos, sobre todo en su adoración a Dios. Formaba parte de las coronaciones, las bodas, las reuniones familiares, así como las fiestas relacionadas con la vendimia y la cosecha de grano, para convocar al pueblo a adorar y para enviarlo a la guerra, para celebrar victorias y condolerse ante las pérdidas. Así que la música es una forma de arte completa y para todas las ocasiones. Hay canciones sencillas y complicadas, instrumentos fáciles y difíciles de ejecutar. Hay melodías y armonías, ritmos rápidos, ritmos lentos, notas agudas y graves, agudas como la que yo le enseñaba a mi papá cuando me quitaba el rin rin. Y en el episodio anterior hablamos un poco sobre la vida musical de David. Y si aún no lo has escuchado, pues lo puedes hacer a través de Spotify y YouTube, podcast instantáneo. Y es que si existe un personaje en la Biblia que nos hace pensar en la música, ese es David. Un hombre que se destacó sobre todos y aún usamos sus composiciones después de más de 3000 años. Es increíble. David sabía que a Jesús le gusta la música, por eso se propuso en organizar un megacoro. Se las arregló para audicionar, coordinar y dirigir un grupo de 4000 cantores y músicos. ¿Usted se imagina cómo debió sonar semejante coro? Debió ser hermoso, incluso estremecedor y a la vez sublime por su excelencia e increíble interpretación, ¿verdad? David era un hombre efusivo, a quien le gustaba la música alegre y rítmica. Recordemos cómo se tomó el regreso del Arca del Pacto, saltó y danzó con todas sus fuerzas para celebrar ese momento tan esperado. Y ya hemos visto un poco la definición de la música como arte y además cómo David fue un gran artista por toda la obra que nos dejó, pero ¿qué música le gusta a Jesús? Y esta pregunta puede llevarnos por muchos caminos, por muchas posturas, por muchas respuestas, muchos pensamientos. Pero con temor a equivocarme, pensaría que a Jesús le gusta toda la música y no puede estar más orgulloso de su creación. A partir de aquí necesito de vuestra tolerancia porque voy a empezar a ser muy imaginativo. A Jesús le gustó mucho lo que escuchaba de ese primer hombre en el Edén. Quizás no fuera el primer músico de la tierra, pero imposible que ni siquiera desafinado cantara algo, maravillado por todo lo que veía y más aún cuando le presentaron a su compañera. Dice que allí alcanzó a hacer un 2-5, ¿no? Algo así. Seguimos. A Jesús le pareció muy bonito lo que Noé y su familia posiblemente cantaron después de ser salvos del diluvio. Aun si no hubiese una melodía corta, por lo menos alabanza a Dios sí había. Y ahora que menciono la palabra alabanza, esta es justamente la clave para afirmar que a Jesús le gusta toda la música. ¿Por qué? Porque Él se deleita cuando alguien le alaba, cuando alguien levanta su voz independiente de cómo suene o cuál sea su registro vocal. Lo que realmente a Jesús le importa es lo que su alma le expresa, lo mucho que Él le importa, ¿no? Lo que representa, lo que es para sí. Así que una cosa es un género musical y otra muy diferente es que sin tener en cuenta género en el que se interprete, esa expresión sea una alabanza para Dios y más agradable aún cuando viene de una vida integral. Ahora, Israel convivió durante varios siglos en Egipto. La gente de allí, aparte de ser xenofóbicos y menospreciarlos, sentía temor porque el pueblo hebreo crecía muy rápido y más adelante pues son sacados por Dios de esa esclavitud. Llegan al Mar Rojo y milagrosamente de nuevo Dios muestra su increíble poder y son rescatados. Y allí encontramos una canción de Moisés. ¿Quién la escribió en concreto? No lo dice, pero posiblemente Moisés. Dice canción de Moisés y el pueblo de Israel. Y hasta Miriam pudo haber hecho su contribución con la pandereta. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó desde que cruzaron el mar hasta el momento de la composición de esta brutal canción? No lo sé. Y aquí asumo toda la responsabilidad por mis faltas de rigurosidad, pero a lo que quiero llegar, más allá del autor y con temor a equivocarme, digo que este cántico tuvo mucho sonido egipcio. Y ojito,
Dije sonido. Esta canción definitivamente no sonaba a lo que sonaban las primeras alabanzas que mencioné, por muchas razones. Una, porque Adán tenía una banda de uno. Bueno, y los animales y el ambiente con sus sonidos. Quizás golpearía una roca con un trozo de madera y así le cantaba a Dios y a su Eva. Pero, ¿por qué menciono lo del sonido egipcio? Por dos motivos relevantes. Uno, los hebreos, maltratados y todo lo que se describe, llevaban más de 4 siglos en Egipto. Fueron varias las generaciones que habían nacido y crecido allí. Y por más que no quieras o tus padres no quieran, algún tipo de intercambio cultural, algún tipo de relación terminaría forjándose entre ambos pueblos. Y lo menciono así porque cuando Israel va a salir de Egipto, Jesús le dice a Moisés que si algún extranjero va a ir con ellos, debe circuncidarse. O sea, si hay algún egipcio, esposo de una hebrea, o si hay algún niño egipcio hebreo sin circuncidar, pues debe hacerlo si quiere salir con Israel. Ahora, esto es ya una especulación podcast instantáneo. Empezando por el pandero de Miriam, quizás no fuera muy hebreo que digamos, ¿y tiene eso algo de malo? Absolutamente, porque lo que Israel estaba haciendo era alabar a Dios, magnificar su grandeza, exaltar con todo su ser a quien les había demostrado nuevamente todo su poder, y ese era su Dios. ¿A dónde quiero ir con todo esto? A que el corito de 4,000 personas de David ya era otra cosa muy diferente a los casos que hemos visto. Ahora hablamos de otros sonidos, de otro tempo, de otros ritmos. Y no quería decirlo porque esta palabra no gusta mucho entre muchos, pero aquí vamos. De otros géneros. ¿Pero por qué decirlo así? Porque ya tenían mucho más instrumentos. Estaban mucho más preparados, tenían un superstar de director. Ahora interpretaban bocinas, salterios, arpas, las favoritas de David, panderos, quizás no como los de Miriam. Alababan con danza, y ahorita hablamos un poco de eso. Alababan con instrumentos de cuerda, con flautas, con címbalos resonantes y con todo tipo de címbalos. Ya estamos hablando de una sinfónica, una cosa extraordinaria. Y lo que estaba pasando en su momento, a Jesús también le agradaba. Quizás hasta en algún momento le pidió a su sinfónica celestial que le repitiera una de las obras interpretadas por David y su equipo. ¿Escucharon ayer la interpretación de David y su 4000teto? Repetidmela por favor, esto está hermoso. Ahora vamos a viajar 400 años hasta el Nuevo Testamento y tengamos ahí en los apuntes que Israel estuvo 430 años en Egipto. Cuando abrimos el libro de Mateo, aquí descubrimos un ambiente totalmente diferente. Casi como si fuera un mundo distinto. Roma es el poder dominante en la tierra. Sus legiones se han extendido por todo lo ancho y lo largo del mundo civilizado. En el trono, que debería estar ocupando un descendiente de David, encontramos a un tal Herodes. Y vuelve y juega. Israel lo está pasando nuevamente muy mal. Y aunque sí hay un templo, algunos comentan, y abro comillas, que ya no son descendientes pertenecientes a la línea de Aarón, que ya no hay un cruce de descendencia y más bien son sacerdotes contratados para los cuales su puesto se debe al patrocinio político. Y ahí cierro comillas. Yo no lo dije. Y no voy a seguir por ahí porque pasaríamos a hablar de historia y a ustedes no les gusta. Lo que quiero tomar del Nuevo Testamento son las 3 menciones que hace Pablo en una carta a los Efesios. Él dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esto ya es muy diferente a lo hecho por David y su megacorus, ¿verdad? Más allá de las menciones puntuales de Pablo, repito, la música que nuestros primeros hermanos ofrecían a Dios, esta también le gustaba a Jesús. Y aquí quiero que volvamos a activar nuestras especulaciones podcast instantáneo para decir lo siguiente. Posiblemente el sonido de sus canciones fuera más romano. Y no digo que del todo, para que no me acusen ante el Sanedrín, pues algo de Israel antiguo tenía que contener, y principalmente la letra. ¿Por qué? Por los salmos. Pero recordemos que veníamos de 4 siglos babilónico-persa muy malos y que ahora convivían con un imperio que también tenía su expresión musical y quizás alguno de esos cánticos espirituales se interpretara con algún instrumento romano. Vamos a ser sinceros, eso podría haber sido posible, pero recordemos que estábamos en especulaciones podcast instantáneo. Pero antes de que Pedro sea apedreado por piedros oyentes, avancemos un poco más. Muchos años after Christ, después de Cristo, hubo otra expresión musical dirigida a Dios. Se siguieron cantando himnos en las iglesias tradicionales, etc. Luego se viene la Reforma, etc. Luego a mitad del siglo XIX se empieza a hablar de la himnología. Y este tema sí que merece un episodio para él solito, porque si no hoy nos extendemos mucho. El punto es que el himno era
desde lo ceremonial el género por excelencia, acompañado por órganos gigantes. El siglo pasado tiene una historia amplia sobre misioneros que aceptaban el llamado de llevar el evangelio. Entonces vemos historias increíbles de misiones en diferentes continentes, europeos yendo a África y Asia, norteamericanos yendo a las Américas de abajo, y entre las pocas cosas que llevaban traían dos muy importantes: Biblias e himnarios. Así que los primeros cristianos contemporáneos a mitad del siglo pasado alababan a Dios con himnos. Esa era su música y a Jesús le gustaba. Yo puedo decir que fui parte, sin que esto me ubique en vuestra imaginación como un adulto mayor, de esa generación que alcanzó a participar de los cultos en los que casi que sagradamente había una participación especial para un himno del himnario. Recuerdo una. Oh jóvenes, venid, su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación, a todos en sus filas os quiere recibir, y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús, alistados sin temor, vamos a la lid, inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús llevamos nuestro general. Este es de mis favoritos, me acuerdo con nostalgia. Bueno, estaba de moda en su momento, y eso que es un himno de 1800 y pico. Pero la evolución continúa y a Jesús le gusta. A finales o a mediados de los 80, en América del Sur, porque los norteamericanos ya nos llevaban un poco de ventaja, a la alabanza congregacional se empezaron a incluir instrumentos que llevaban muchas décadas de creadas. Ahora empezaba a sonar un bajo y una guitarra eléctrica, las organetas y batería. Era algo novedosamente escandaloso. Lo cómico es que lo que para nosotros hoy es lo último en alabanza congregacional, como es el worship, ya había empezado en ese momento y a Jesús le gustaba. Y en este momento debería haber como un piano worship sonando de fondo, ¿no? Hace aproximadamente una década, lo digo con un poco de resaca espiritual, y tal vez en algunos países sudamericanos se conserve, pero por estos lados ya no se utiliza el himnario, y no es una crítica porque, como dice un amigo, el cambio se tiene que dar. El himnario empezó a desaparecer para dar paso a otras formas de alabar. Hoy un piano puede sostener un ambiente en mi mayor durante toda la estrofa, y en el coro se une un bajo y una guitarra eléctrica apoyando el ambiente, y entre las voces y demás, así se alaba a Dios. Y eso a Jesús le gusta. Aquí quiero invitarles a reflexionar sobre algo. De esta manera estamos alabando a Dios en este momento de la historia. Así como el himnario ya no está, seguramente cuando tenga unos 30 años más, si Dios lo permite, espero no ser ese hermano mayor que critique a los jóvenes de su momento porque ya no tocan mis hermosas canciones worship favoritas en el culto de la misma manera. Nadie tiene ningún derecho de criticar las maneras y formas de alabar de otros. Son expresiones distintas y a Jesús le gusta. Son géneros diferentes y a Jesús le gusta. ¿Por qué vamos a criticar de poco espiritual y sí muy carnal a alguien que alaba y adora de manera diferente? Cuando yo hablo en lenguas viendo a un grupo de hermanos vestidos de charros exaltar a Dios. Si culturalmente no es un género que compete a mis costumbres, ¿por qué voy a calificar de emocional a un hermano que a ritmo de merengue alabe a Dios con sus manos y pies porque es su expresión visceral? ¿Qué me hace pensar que puedo colonizar a un hermano en un país africano y llevarlo a adorar con música colombiana de cuerda, cuando su genética le pide que todo su ser bendiga su santo nombre? No me pidan que hoy deje de moverme al ritmo de una alabanza moderna, cuando de niño hasta me obligaban a hacer las dinámicas y saltar como una rana, y volar como una águila y hasta hacer como un mono. No tiene sentido que me inspiren a hacer algo que luego me prohibirán de adolescente. Quiero bendecir a Dios con todo mi ser, y quiero que tú también bendigas a Dios con todo tu ser. Y esta vez no es una invitación a la insurgencia colectiva, pero sí a la tolerancia con el que no es como yo. No te estoy invitando a que alabes como yo, pero tampoco acepto que me alinees a tus maneras. La música es una metáfora maravillosa de la iglesia porque todos participan haciendo lo mejor que saben hacer. Todos cantamos o tocamos notas distintas en momentos diferentes, pero interpretamos la misma canción, y ojalá que comprendamos que más que un ritmo o género, más que Jesús ser un admirador de la música, Él ama y se deleita en medio de las alabanzas de su pueblo. Allí se resume todo, en alabar a Dios. A Jesús le gusta la música, chicos. Esa es una de las conclusiones con este episodio del día de hoy. Luego vendrá también un episodio sobre géneros, porque allí también hay mucho que aclarar.
Así que muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Dejen sus comentarios respetuosos en nuestras redes sociales o en los comentarios en YouTube. Hasta un próximo instante de podcast. Les mando un abrazo, que disfruten, que alaben a Dios como les guste. Y nada, venga, Dios les bendiga.